Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Ramiro y manejo tráiler desde hace 15 años. Soy de Tepic y casi todo mi trabajo se mueve por la México 15 y su autopista de cuota. Conozco sus casetas, sus rectas interminables, los paraderos sin luz donde uno aprende a dormir con un ojo abierto. Puedo decir, sin exagerar, que la he cruzado en todas sus horas y todos sus climas. En 2017 me tocó un viaje que me partió la vida en dos. Aquella tarde cargué en el puerto de Mazatlán. Me asignaron un contenedor de 40 pies, sellado con precinto aduanal, papelería en regla, destino final, Hermosillo. La empresa insistía en rodar por la de cuota, sin paradas largas, entrega a primera hora del día siguiente. Revisé birlos, presiones, luces, la quinta rueda, todo perfecto. Me eché a la libreta los datos del sello y salí con la última luz del día, dispuesto a pasar de largo la cruz de Elota y Culiacán y dormir quizá en un patio seguro de Guasave si el cuerpo lo exigía. A la altura de mármol sentí el primer golpe. Tac, como de herramienta que cae en el camarote. Bajé el volumen del estéreo y me quedé escuchando. Nada. Subí de nuevo la velocidad. Pasando la concha, otro golpe. Más marcado. Revisé con la mirada los espejos, la caja corría bien, las llantas no mostraban mordidas, no había bamboleo. Me convencí de que era la lámina dilatándose con el cambio de temperatura. Seguían las rectas y el asfalto liso, y conmigo, esa conciencia incómoda de que algo golpeaba detrás de mí con paciencia de reloj. A la altura de una zona de curvas antes de Elota llegaron 3 golpes seguidos. No eran del camarote. Eran hacia atrás, hacia el contenedor. Apagué la música. Entonces escuché un lamento, bajito, como si alguien intentara hablar sin arrojar aire. Noté la garganta seca. Pensé en un animal colado en la caja, imposible con el sello puesto. Pensé en gente, y la nuca se me entumió. Frenar ahí era una invitación al asalto, pero seguir ignorándolo me estaba dejando sin manos. Decidí orillarme en un punto de descanso que conozco, un triángulo de grava con un poste torcido y monte a los lados. Ni un alma. Apagué motor. La noche se pegó al cristal. Bajé con la lámpara, el chaleco y las llaves. El contenedor estaba entero, los seguros firmes, el sello con su número igual al de la carta aporte. Acerqué la oreja a la puerta derecha. Algo raspó del otro lado, suave, como uña en cartón. Después, 3 toques, espaciados. Contesté dando 3 golpes con los nudillos. Respondieron con 2, luego 1, como si copiaran la idea tarde. Sentí la piel queriendo salirse del cuerpo. Miré alrededor, monte inmóvil, el zumbido de los cables, un perro a lo lejos. Respiré hondo, juré que sería una sola revisión y me trepé a la defensa. No rompí el sello. No podía. Pero aflojé apenas el pasador de la puerta izquierda para que se diera 1 centímetro y colé la lámpara por la rendija. Del otro lado vi la espalda de cajas apiladas hasta el techo, cinchos tensos, tarimas encajonadas. Nada que se moviera. Apagué la lámpara y el ruido regresó, zanfona metálica, 3 toques, un lamento. Cerré de golpe, apreté los seguros y sentí el pulso en los dientes. No había ilusión auditiva que explicara aquello. Volví al volante y agarré rumbo. En el tramo Elota, Culiacán los golpes se hicieron perseverantes. Me puse a rezar con la boca cerrada. Evité mirar el reloj. Cada tanto, al pasar bajo un puente, parecía que algo se acomodaba allá adentro, como si un grupo se hiciera a un lado y luego regresara a su sitio. Al cruzar la caseta de Costa Rica, el operador me vio la cara y me preguntó si todo bien. Moví la cabeza.
No quería abrir la boca porque sentía que se me iba a escapar un grito. A partir de ahí, cada señal de kilómetro me clavaba un alfiler en el estómago. Antes de Guasave, en un entronque donde la libre se junta, encontré conos y una patrulla con las luces encendidas. Les hice señas. 2 elementos se acercaron. Les expliqué lo mínimo, que escuchaba ruidos en la caja y necesitaba apoyo para llegar a un patio con seguridad. Uno me pidió los papeles y otro rodeó la unidad con su lámpara. Al regresar, el primero dijo que me escoltarían hasta el siguiente parador. Al arrancar, el contenedor dio un golpe seco, de pared a pared. El policía que iba de copiloto en su propia patrulla me miró por el espejo. No comentó nada. En el parador, frente a la tienda cerrada, nos estacionamos en batería. Con su autorización, llamé al número de emergencias de la empresa. La respuesta fue burocrática: no romper el sello, no manipular, avanzar hasta Hermosillo, allá se abre con la gente del cliente. Los policías insistieron en escuchar. Cuando maté motor, otra vez el silencio. Me temblaban los brazos. Uno dijo que bien podía ser aire, que la lámina hace ruidos, que el cansancio juega malas pasadas. El otro me palmeó la puerta y pidió que rodara junto a ellos hasta Los Mochis. Acepté. El convoy improvisado avanzó con prudencia. Atravesamos campos oscuros, canales que olían a humedad, rectas que no terminaban. Poco antes de la ciudad, cuando ya veía a lo lejos el resplandor industrial, los golpes se transformaron en algo rítmico, como si un grupo marcara paso. Conté 20 y se detuvieron. Luego, una voz, apenas audible, dijo algo que no entendí. No era acento de aquí. Me ardieron los ojos. No era miedo normal. Era la certeza de estar delante de un dolor que no me pertenecía. Dormí 1 hora en Los Mochis, dentro de la unidad, con los policías parqueados cerca. Desperté empapado. El contenedor estaba quieto, frío al tacto. Al amanecer seguí solo hacia Navojoa y de ahí hasta Hermosillo. El patio del cliente nos recibió con montacargas, clipboards, cascos. Entregué papeles. Tomaron fotos del sello intacto. Rompieron el alambre con un alicate y abrieron puertas. El olor que salió era a cartón nuevo. Tarimas de aparatos electrodomésticos perfectamente flejados. El montacargas bajó fila por fila. No había ratas, no había aves, no había nada. La última tarima dejó al descubierto el piso. Liso, limpio, ni huellas, ni manchas, ni marcas de arrastre. Solo un detalle: en la parte alta, donde el techo se une con la pared, vi condensación dibujando formas extrañas, como si alguien hubiera apoyado la frente y las manos desde adentro. No dije nada. El supervisor firmó de recibido. Me devolvieron mis fianzas. Un empleado bromeó con que me veía desvelado. Reí por educación. Salí al patio, me senté en la defensa y me quedé viendo cómo maniobraban otros 2 contenedores, idénticos, sellados, silenciosos. Esa noche no pude comer. En el hotel, encendí la televisión para no estar solo con el sonido de mi respiración. Cada vez que cerraba los ojos veía la rendija de la puerta y esa pared de cajas inmóviles. Comencé a recordar noticias y rumores de la carretera, camiones que aparecen vacíos con los sellos intactos, patrullas que abandonan persecuciones porque oyen cosas, cruces blancas en ciertos tramos donde nadie se detiene. Me acordé de un compañero que juró escuchar rezos en una caja frigorífica sin carga. Me acordé de un patio en Obregón donde dicen que un operador se colgó en el baño tras un viaje desde el puerto. No busqué explicación. No la tengo. Hice otro viaje la semana siguiente, esta vez con plataforma, acero a cielo abierto y el viento pegándome la piel. Me sentí ligero. Pero desde entonces, cada que me asignan contenedor, tomo el papel del sello con 2 dedos, como si quemara.
Sigo cruzando la México 15, sigo viendo casetas, retenes, sembradíos, canales. Cuando paso por ese paradero de grava antes de Elota, le piso un poco más. No por miedo a que salga alguien del monte, sino por respeto a lo que ya no necesita puerta para viajar. A veces, en las noches más largas, la memoria me juega la misma broma. Apago la música y me parece que un lamento cabe entero en el silencio de la cabina. No freno. No hablo. Aprieto el volante y dejo que el motor imponga su ruido sobre todo lo demás. Sé que no fueron alucinaciones. Sé lo que oí, lo que contestaron a mis toques, lo que vi condensado en el techo. Tal vez aquel contenedor traía, además de su carga, la marca indeleble de algo que sucedió en otro tiempo y otro tramo. Algo que no entiende de sellos ni de firmas. Desde esa vez, cuando paso una cruz a la orilla del camino en la 15, bajo la mirada. No por superstición, sino por pudor. Porque hay dolores que siguen viajando, aunque nadie los haya subido. Y porque a mí me tocó llevarlos una noche, sin saberlo, desde el mar hasta el desierto. Y todavía hoy, cada que un golpe resuena en la lámina, el corazón me pide orillarme, pero la razón me obliga a seguir. Solo así logro llegar al amanecer sin quebrarme. Solo así me convenzo de que el día, todavía, nos pertenece. Desvío fantasma. Soy Iván, operador de carga seca desde Irapuato. Llevo años subiendo y bajando la México 15, entre huertas, casetas y tramos donde el asfalto huele a sal y diésel viejo. Conozco las rampas, los retornos escondidos y las curvas que obligan a tocar el freno de motor con respeto. Por eso me cuesta aceptar lo que voy a dejar por escrito. No lo cuento para impresionar a nadie. Lo cuento para que otro no caiga donde estuve a punto de caer. Fue en febrero de 2003. Salí de Guadalajara rumbo a Nogales con un full de tarimas. Subí por Tepic y tomé la de cuota para ahorrar tiempo. En la libre, a la altura de San Blas, siempre pasan cosas raras, pero esa noche elegí autopista. El clima estaba seco, la luna apenas asomaba y el aire golpeaba de lado, de esos vientos que cansan los antebrazos y hacen cantar las lonas. En la cabina, el CB en Canal 19, una libreta con odómetro y tiempos, café tibio, la foto de mi hija pegada en el tablero. Todo normal. Pasada la caseta de mármol, 700 y tantos kilómetros desde la salida, la autopista se estira sin piedad. Un tramo en apariencia fácil, pero engañoso. En el espejo miraba las coronas traseras morder el carril con paciencia, sin brincar. La aguja de la temperatura clavada en su sitio, la presión de aire pareja, el motor contento. A esa hora ya casi no había tráfico. Un autobús me rebasó con prisa, luego nada. Solo yo, los señalamientos y el zumbido de los insectos que se estrellaban contra el parabrisas. Fue entonces cuando vi los conos y el chaleco. Primero pensé en mantenimiento nocturno. A lo lejos, una fila de balizas intermitentes dibujaba una S sobre el pavimento. Un hombre con casco y bandera reflectante, plantado en medio del carril derecho, me informó con los brazos que bajara velocidad. Lo hice por instinto. No llevo sangre de novato, si señalizan, se obedece. Activé intermitentes, pasé a la izquierda, solté acelerador y me dejé arrastrar por el peso, apuntando a 70 por hora. El banderero levantó el brazo y comenzó a indicarme un desvío por un acceso de tierra. Vi el letrero provisional, desvío temporal a la libre. El ángulo era brusco, pero he tomado accesos peores con semirremolque. Aún así, algo no cerraba. No había máquinas, no olía a asfalto caliente, no se oían martillos. Solo el estruendo del propio motor. Busqué por radio a ver si alguien reportaba obra a esa hora. Nadie. Un silencio que no correspondía a la autopista. Cuando ya estaba a 40 metros del banderero,
bajó la bandera de un golpe. No saludó, no hizo la seña típica de pasar en fila. Solo bajó el paño y apuntó al terraplén. No pude verle la cara, la lámpara en la frente me cegaba. Pasé a tercera, tiré freno de motor y toqué servicio con firmeza para entrar con control al acceso. En ese segundo vi el detalle que me detuvo, los conos no proyectaban sombra sobre el pavimento. Todos los objetos bajo la luz deben dibujar una sombra. Es una manía mía fijarme en eso. Aquellos no. Me ericé de golpe. Frené con más decisión y el remolque empujó como bestia atada. La aguja de presión bajó un punto. Volví a tocar el pedal y vi parpadear el testigo del sistema. Las manos se me fueron frías. Si me quedaba sin aire en una maniobra de ese ángulo, me podía llevar la barrera, romper mangueras y quedar atravesado. Eché la palanca a neutro y dejé que el conjunto se enderezara sobre el carril izquierdo, mordiendo pintura. Toqué claxon largo, no para asustar a nadie, sino para escuchar mi propio latido. El banderero no se inmutó. Siguió apuntando al terraplén con la bandera, impecable, sin polvo, sin manchas. Giró el casco y por un instante la lámpara iluminó de lleno el acceso. Allí no había terraplén. Había aire. Un corte de terreno, medio carril de tierra que se desbarrancaba en un vacío seco, sin barandal ni gaviones. El falso desvío terminaba en una caída. Una herida en la ladera, oculta por el ángulo y la noche. Si me metía, no la contaba. Volví a pisar el freno. El pedal se volvió piedra y luego esponja. El testigo parpadeó otra vez. El camión no quería detenerse. Bajé el freno de estacionamiento de emergencia un diente, lo justo para que mordiera sin bloquear. El conjunto vibró con rabia. Imaginé el primer remolque deslizándose lateral, empujándome al vacío, el segundo haciendo tijera. No recé. Me ocupé. Enderecé el tracto milímetro a milímetro, jugué con la inercia y dejé que el peso me ayudara a salvar el ángulo. Cuando al fin pasé de largo el acceso, sentí el golpe seco de un objeto contra la puerta del copiloto. No venía nadie. Miré de reojo, la huella de una palma contra el cristal, limpia, como si alguien hubiera tocado con fuerza desde afuera. El banderero ya no estaba. Los conos tampoco. Ni la luz. Solo el asfalto desnudo y la línea punteada. Paré a 500 metros en una bahía de emergencias, manos todavía en temblor. Bajé con lámpara, revisé mangueras, zapatas, conexiones. Todo en orden. No había razón para el parpadeo del testigo. Caminé hacia atrás, alumbrando la piel del remolque. Ahí estaban. 5 marcas de manos, todas a la misma altura, todas con dedos largos, todas frescas, como si acabaran de posarse. Saqué un trapo y pasé una. No se quitó. No era mugre. No era grasa. Era como una humedad que no manchaba, pero tampoco se iba. De regreso en la cabina, apagué el motor para escuchar la noche. No había nada. Ni cigarras. Ni ranas. Un silencio compacto, artificial. Encendí el CB por inercia. Interferencia, luego un chasquido, luego una voz de operador viejo, pausada, sin prisa. Dijo mi nombre, bien dicho, con el acento de quien ha pasado por muchos patios de maniobra. No respondió cuando pregunté quién era. No hubo conversación. Solo un consejo arcaico, sin adornos, sigue recto. Luego volvió la estática. Obedecí. Subí al tracto, encendí, presioné embrague, entró primera suave, llevé la palanca a su sitio y me dejé ir. Avancé 10 kilómetros sin mirar espejos. No quería ver si algo venía sentado a un lado. Llegué a una gasolinera de esas que aún conservan bancas de madera y focos amarillos. Paré detrás de un Torton. Un operador joven mascaba chicle y calentaba comida en un microondas.
Me ofreció café con un gesto de cabeza. Acepté. No le conté nada. Solo le pregunté si había obra nocturna más atrás. Negó con la mano, sin pensarlo. Dijo que en la tarde un tráiler se había ido por un acceso falso, años atrás, y que toda la gente de la zona lo sabía. Dijo que en temporada de bruma los malos colocaban señalamientos piratas para hacer que los conductores frenaran y entonces asaltarlos, y que después de un accidente donde murieron varios, empezaron a verse bandereros que no eran de carne. Dijo que cada quien creía lo que quería. Dormí en la cabina 2 horas. No soñé. Al amanecer, vi las marcas en la puerta y en el remolque, marcadas como la primera vez. Escapé de allí con el sol pegándome en la nuca y la autopista de nuevo poblada de vida normal, camionetas con familia, autobuses con cortinas, unidades pesadas con lonas infladas por el viento. En la siguiente caseta pregunté por el desvío. El cobrador levantó cejas y dijo que no había nada programado, que si veía señalamientos improvisados lo reportara en la línea de auxilio. Me entregó el cambio con manos ajadas. Le creí. Semanas después, en un patio de maniobras en Hermosillo, un operador mayor se acercó a ver las huellas que no se dejaban limpiar. No se burló. Me relató que allá por los 90 cerraron un ramal de la autopista después de que se fuera un camión de doble semirremolque en un acceso mal hecho y que, desde entonces, de noche, a cierto ángulo, si te agarras del cansancio, los ojos te dibujan el camino viejo para que lo tomes. A veces no es gente. A veces lo que se queda es la instrucción, el brazo que ordena girar, el paño que baja, el reflejo que manda. No sé si fue memoria del asfalto, manos de vivos o algo que ya no pertenece a este lado de la línea. Sé lo que vi y sé dónde casi termino. Desde entonces, cada que paso esa zona, llevo la mirada un poco más abierta, como si mis ojos fueran faros de puerto. No me detengo ante señalamientos que nacen de la nada, no bajo a terraplén que no identifique de día, no confío en banderas sin sombra. En el diario de viaje, al lado de odómetros y diésel cargado, escribí una frase corta que me acompaña: no todo lo que indica te quiere llevar a buen puerto. Si un compañero lee esto y le suena exagerado, bien. Ojalá nunca vea la bandera. Ojalá nunca sienta el pedal volverse esponja justo cuando el pavimento te pide obedecer una orden sin dueño. Yo aprendí que en la México 15, como en la vida, hay señales que nacen para llevarte al precipicio. Y que a veces la diferencia entre contarlo y no contarlo es mirar si los conos proyectan sombra. Tramo 15. Manos en la lámina. Conduzco tráiler desde hace 15 años. Esa noche de 2018 me tocó la México 15D, de Tepic rumbo a Mazatlán, carga frágil, horario apretado. La autopista es recta por largos trechos, pero la madrugada la vuelve otra cosa, un corredor de asfalto y viento que devora referencias y te obliga a confiar en la línea blanca. Iba solo, el camión bien afinado, café tibio en el portavasos y la libreta de bitácora con tiempos al día. Nada fuera de lo normal. A la altura del entronque a Escuinapa el aire cambió de golpe, como si la humedad del estero hubiera cerrado la garganta de la noche. El parabrisas se volvió un espejo opaco un instante y luego limpió, sin rastro de lluvia. Revisé marcadores, temperatura estable, presión correcta. Bajé un poco la velocidad por precaución. A lo lejos, un brillo raro en el acotamiento. No era reflectante de señal ni faro de moto. Era una luz fija, baja, a ras del piso. En la orilla, 3 cruces pequeñas clavadas en la tierra. Veladoras encendidas a pesar del viento. Nadie alrededor. Pasé con cautela y miré por el espejo, las flamas no se movieron. Se quedaron quietas como si estuvieran bajo cristal. Seguí de frente con esa sensación de que algo me había mirado pasar. 10 kilómetros adelante, primer golpe seco en la lámina del techo.
Pensé en una rama perdida, una piedra aventada por la llanta de algún auto. No había nadie. Segundo golpe, más cercano a mi cabeza. Apagué el podcast y el motor llenó la cabina con su ronroneo parejo. Tercer golpe, en serie, como dedos impacientes pidiendo entrada. Apreté el volante hasta sentir los nudillos duros y mantuve la vista al frente. Aprendí hace años que frenar sin certidumbre es peor. El repetidor del GPS marcó el mismo kilómetro 2 veces. No puede pasar, pero pasó, el 196 en el display, y el 196 otra vez como si hubiera borrado memoria. Corté luces altas y me quedé con medias. El asfalto devolvió un brillo húmedo sin estar mojado. El siguiente golpe no llegó arriba, llegó en el marco del parabrisas, desde fuera, justo donde la goma se junta con el cristal. Un toque cortito, insistente. El tipo de detalle que el cerebro quiere negar. Respiré hondo y conté postes. 3 a la derecha, 1 a la izquierda, curva larga hacia el litoral. Fue cuando los vi. No en la carretera, no a unos metros, no a la distancia segura a la que cualquier cosa se vuelve sombra. Los vi pegados al borde superior del cristal, como si colgaran del techo, apenas asomando la punta de los dedos. Pequeñas manos grises por el polvo del camino, uñas cortas, piel lisa. 2 juegos. Se movían con un ritmo travieso, golpeando el cristal con la yema, sin fuerza, solo para recordar que estaban ahí. No pisé el freno. Apreté el acelerador hasta sentir al motor pedir cambio. El remolque respondió como un animal pesado. Las manos se retiraron un segundo y reaparecieron del lado del copiloto, como si corrieran por la lámina y probaran cada borde del camión buscando entrada. La radio CB soltó estática, luego una voz casi sin cuerpo diciendo mi indicativo de ruta y un número de kilómetro que no correspondía a mis apuntes. No contesté. En el espejo, detrás de mí, nada. Adelante, la línea blanca. Arriba, golpes en la lámina. Adentro, el corazón queriendo salir por la garganta. Pasé la caseta de mármol sin detenerme. El cobrador levantó la mano y yo seguí con el tag. La cabina helada como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. La sensación de estar acompañado sin ver a nadie. Quise creer que todo quedaría atrás con gente cerca y luz. No quedó. A un costado, un área de descanso con 3 tractos estacionados. Entré. Los motores vibraban al ralentí. El aire olía a diésel y a café recalentado. Apagué, bajé de un brinco y caminé directo al frente del tracto para mirar el techo de la cabina. Nada. La lámina limpia salvo por la película normal de polvo. Ni marcas, ni abolladuras, ni rastros de juego. Subí de nuevo con manos temblorosas. Cerré. Giré la llave. Un golpe más, arriba, cortito. Luego silencio. Los otros choferes no se movieron. Nadie me había visto correr como si me persiguieran. Decidí quedarme un rato, marcar tiempos, hidratarme. Me recosté en el camarote sin cambiarme, botas puestas, listo para arrancar. Dormí mal. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esas manos reaparecía golpeando el vidrio con impaciencia. Al amanecer salí de la autopista a un pueblo costero para cargar combustible en una Pemex. Un viejo me ofertó lavar el tracto con manguera. Acepté más por distracción que por necesidad. Cuando subió a tallar el techo, gritó que tenía tierra pegada reciente, como si alguien hubiera caminado por arriba en la madrugada. No subí. No quería confirmarlo. Le pagué y me fui. El día corrió sin incidentes hasta Guasave. Me relajé. Puse música. Retomé el ritmo. La tarde se fue y la luz se hizo delgada. Volví al carril de paso y dejé atrás los puestos de mariscos, las lonas, las sombras coralinas de los palmares que desde lejos parecen muros.
El regreso de la noche fue como cerrar una puerta con cerrojo. Cuando por fin pensé que lo había dejado atrás, algo bajó por el lado del copiloto y golpeó el cristal a la altura de mi mejilla. Un tap, claro, juguetón. No era viento, no era ruido del motor, no era imaginación. Frenar en seco habría sido un error. Opté por otra cosa. Apreté las luces intermitentes, me pegué a la orilla y mantuve la velocidad constante. Saqué del compartimento una medalla bendecida que me regaló un colega en Sonoita, más por costumbre que por fe, y la colgué en el control del aire. No esperaba nada. La colgué porque necesitaba hacer algo que me ordenara por dentro. Las manos desaparecieron del borde del parabrisas, pero los golpes continuaron arriba, ahora hacia atrás, recorriendo el techo de la cabina rumbo al primer tramo del remolque, como si corrieran a esconderse. Pasé un poblado con una capilla a la orilla, luces encendidas, flores nuevas. Dentro, una señora de rebozo rezaba de cara al piso. No había misa, no había gente. Solo ella y el resplandor tembloroso de las velas. Seguí. En el kilómetro 142, que yo ya había pasado horas antes, apareció otra vez el mismo señalamiento. La aguja del tacógrafo no mentía, el avance era real, pero el mundo parecía repetir un cuadro. Sentí que me estaban llevando de la mano a un sitio señalado. El estómago se me cerró como una puerta. Entonces la autopista se abrió a un retorno de servicio. A un lado, otra serie de cruces. Velas titilando sin viento. Madera nueva. Una foto plastificada de dos niños, una niña y un niño, con uniforme de primaria, su sonrisa fija de retrato escolar. Me estacioné en la orilla con los intermitentes. No bajé. No fue falta de valentía, fue instinto. Entendí que esa madrugada no era un accidente, era reenactment. Que mis manos en el volante estaban repitiendo un trazo que otros dejaron a medias. No recé en voz alta. No encendí nada. Solo apagué la música y me quedé mirando de frente, la respiración pareja, los dedos firmes. Hablé hacia adentro con palabras simples. Si van conmigo, si piden que los mire, ya los vi. Si piden que pare, aquí me detengo un minuto. Si piden que recuerde, voy a hacerlo. No pedí nada a cambio. No prometí nada que no pudiera cumplir. Cuando encendí de nuevo y metí primera, el camión avanzó sin un solo golpe. El GPS marcó kilómetro 143 y la ruta siguió como debe ser. En el espejo, las velas no se apagaron. Tampoco se movieron. Quise llamarle a alguien para contarle, pero la voz me habría traicionado. Manejé en silencio hasta el área de descanso siguiente. Revisé la lámina del techo con la lámpara del celular. Vi marcas pequeñas en el polvo, no claras como huella, sino trazos cortos y juguetones, la clase de camino que haría un niño si le dan un techo nuevo para correr. Llegué a Mazatlán a media mañana. Entregué en tiempo. El supervisor firmó la remisión sin notar mis ojeras. En la gasolinera, antes de salir, compré 2 veladoras y un paquete de pan. En el retorno del 142 volví a orillarme. Apagué el motor. Dejé los 2 objetos sin mirar a nadie, sin buscar agradecimientos ni señales. Luego me fui. No sé qué fue. No me interesa que me den la explicación perfecta. Lo único que sé es que la México 15 guarda cosas que no están en ningún mapa. Cada chofer tiene su tramo. El mío quedó marcado esa noche junto a 2 cruces nuevas y una repetición imposible del mismo kilómetro. Desde entonces, cada vez que paso, bajo la velocidad, pongo intermitentes y dejo que el camión cruce como quien entra a casa ajena. Las manos nunca volvieron a golpear mi parabrisas. A veces creo sentir que suben a jugar un momento en la lámina y luego se quedan atrás, donde alguien por fin les prendió luz. Y con eso me basta para seguir.
Retén del kilómetro 213. Salí de Nogales un martes de noviembre, un viaje nocturno con la caja llena de línea blanca rumbo a Guadalajara. Llevo años sobre la México 15 y conozco sus humores, el calor que no perdona en Sonora, el valle callado antes de los mochis, el olor a mar cuando te acercas a Mazatlán. Aún así, cada vez que oscurece la carretera cambia de piel. Uno aprende a leerla por ruidos, olores y pequeñas señales que no enseñan en ninguna escuela. Esa noche crucé Hermosillo sin contratiempos. Paré en Ciudad Obregón a llenar tanque y a estirar las piernas. El despachador vio los rótulos del remolque y preguntó si seguiría hasta Tepic. Le dije que sí. Nomás maneje atento después de Guaymas, dijo, como quien comenta del clima. No pregunté más. En cabina la radio CB chisporroteaba con historias de siempre, baches, topes escondidos, un accidente más adelante. Todo normal. El tramo entre Navojoa y Los Mochis se me fue rápido. El motor a ritmo parejo, el asfalto liso, la fila de postes de luz de los pueblos como líneas de puntos a lo lejos. En Sinaloa la madrugada huele distinto, dulce, con tierra húmeda. Crucé el Carrizo y la 15 se volvió una cinta brillante bajo el diésel. Pasando las 12, ya sin tráfico, vi luces anaranjadas al frente y conos acomodados en zigzag. Más atrás, una camioneta blanca con estrobos azules clavados al techo, pintura opaca, sin placas en la trompa. Reduje velocidad y me abrí despacio. 3 hombres con chalecos reflectantes salieron a la franja iluminada. El que levantó la mano traía gorra con un escudo bordado. Me pidió que me orillara. Así lo hice. Bajé la ventana. Buenas, revisión, dijo. Me pidió tarjeta de circulación y póliza. No pidió la licencia federal y eso a mí me prende focos. El segundo rodeó la cabina y se paró del lado del copiloto, con una pistolita vieja colgándole del cinto, nada que se vea en reglamento. El tercero se quedó entre los conos, quieto, mirando hacia la caja como si pudiera ver a través del aluminio. Le di los papeles al de la gorra. Los sostuvo bajo la lámpara y no leyó nada. Solo me miraba a mí, o más bien miraba el reflejo de la lámpara en el vidrio. Abra la caja, dijo. Le dije que la llave estaba en la litera. Me señaló la puerta. Sentí el sudor pegado al volante. Afuera el silencio era demasiado limpio, sin grillos, sin motores a lo lejos. Ni un camión, ni un taxi. Nada. Subí a la cabina con calma ensayada. Cerré, giré la llave y el diésel despertó con un brinco que me aflojó el cuello. El de la pistola golpeó el vidrio. Metí primera, solté embrague con suavidad y el tráiler empezó a caminar, comiéndose los conos. La camioneta lanzó luces altas como cuchilladas. Me siguieron a un palmo. Intentaron meterse por la izquierda, me cerré. Por la derecha solo había acotamiento angosto con grava suelta. No podía pasar de 90 sin comprometer la curva próxima, así que empecé a bailar el camión lo justo para que no tuvieran espacio para rebasar. La radio crujió. Una voz ronca dijo apenas, sigue derecho, ya te vieron. No supe si fue alguien de adelante o un eco. Me aferré al volante con las manos húmedas. La camioneta me rozó la defensa. El tráiler serpentearía si me tocaban mal. Vi un letrero verde a lo lejos, Guamúchil 34. Recordé que a esa altura a veces hay un destacamento. Si alcanzaba zona iluminada, se acababa el juego. Entonces pasó algo que todavía hoy no sé explicar. Los conos que había arrastrado quedaron atrás, pero en el espejo vi de nuevo la hilera perfecta, intacta, como si nadie los hubiera movido. La camioneta me pegó otra vez. Sentí un golpe seco y juraría que vi un número pintado a mano en su cofre, números negros, deslavados, como inventario viejo. Los faros no parpadeaban.
No había vibración de motor en el aire, solo luz y ese aullido de viento que se cuela por las rendijas cuando vas a fondo. La radio volvió a crepitar. «Aguanta, kilómetro 213», dijo alguien. Levanté la vista. 2 avisos seguidos marcaban 213. Pasamos el primero, luego otro igualito, clavado en una curva que no recordaba tan cerrada. En el lateral, una barda de concreto con grafiti descascarado. La misma barda que ya había visto minutos antes. Puse atención al asfalto y noté franjas viejas de pintura casi borradas bajo las nuevas, como si 2 carreteras se montaran una sobre otra. La camioneta se me emparejó. Alcancé a ver al copiloto. No parpadeaba. Tenía el chaleco reluciente y limpio en una carretera polvorienta. La gorra del que manejaba lucía un escudo torcido, bordado a mano, a medias. Quise tocar claxon y me salieron apenas 2 pitidos lastimeros. Busqué la salida del libramiento de Guamúchil como tabla de salvación. No aparecía. Otro letrero verde, el mismo número. El mismo kilómetro. No sé si fueron 10 o 30 minutos repitiendo esa curva y ese anuncio. El motor se calentaba más de lo normal. En la cabina la temperatura bajó y me dolieron las manos, como si el volante tuviera hielo. El parabrisas se cubrió por fuera con una capa de polvo finísimo que no venía de ningún lado. Crucé 2 puentes sin cauce debajo. La camioneta por fin reculó, se metió detrás de mí y se desvaneció en las sombras del acotamiento, como si se hubiera estacionado dentro de la noche. 2 kilómetros adelante, de golpe, el mundo recuperó ruido. Pasó un tráiler en sentido contrario, vibró el barandal de un puente real, vibraron mis dientes. Un retén de la Guardia Nacional apareció del lado derecho, con luz blanca y hombres caminando con cadencia conocida. Entré directo. Frené. Apagué. Bajé con las piernas de trapo. Cuando les conté, uno de los elementos pidió datos por radio. El otro revisó la defensa y el costado de la caja. Había marcas de roce, sí, pero no pintura adherida, no señales de impacto. Solo un polvo gris claro, salitroso, que se pegó a sus guantes. Me ofrecieron acompañamiento hasta un área de descanso. Acepté. Al arrancar vi el letrero del kilómetro 214. Nadie comentó nada. Me siguieron hasta una gasolinera antes de Angostura. Aparqué cerca de la luz. Me quedé un rato con el motor apagado, respirando como si acabara de salir de debajo del agua. La radio hizo un clic y se murió sola. Afuera, un perro flaco cruzó la explanada sin hacerme caso. En la mañana, ya con el sol prendido en el piso, regresó el guardia que me escoltó. Traía una libreta con apuntes. Dijo que en los archivos hay un registro viejo. Años atrás, en esa zona, chocó y se incendió una patrulla blanca en un retén clandestino. No dieron más detalles. Mientras hablaba, yo miraba la defensa del camión, se veía limpia, pero si la tocaba se levantaba una harina de polvo con olor a mar. Como si hubiera pasado junto a muros apagados hace mucho. Seguí viaje. Crucé Culiacán, luego la recta interminable hacia Mazatlán, y de ahí a Tepic con el cielo prendiendo naranja. Entregué a tiempo. Dormí en la cabina con las cortinas echadas, pero el cuerpo no descansó, como si la carretera se hubiera quedado moviéndose por dentro. Cuando abrí los ojos, sentí todavía el peso de la curva repetida, el letrero insistente, la camioneta sin placas, la cara del copiloto inmóvil. No ando de valiente. Paro donde se debe, aviso mi ruta, prendo el GPS que custodia la empresa, aprendo las mañas del asfalto. Pero desde esa noche cargo un amuleto que me dio un viejo en Mazatlán, un trozo de madera con un clavo oxidado clavado en cruz. No sé si sirva. Lo colgué del espejo no por fe, sino por costumbre, como se cuelga el rosario de los horarios, el santo de los topes, la foto de los hijos.
A veces, cuando paso por Sinaloa de madrugada y la radio queda muda, bajo un cambio, bajo otro más, y dejo que el motor ruja fuerte, aunque vaya solo. No acelero para llegar antes. Acelero para no quedarme en silencio. En esta carretera hay muchas clases de retenes. Unos te quitan tiempo. Otros te lo repiten. Y hay unos que no salen en los oficios ni en las noticias, puestos que solo existen cuando el reloj marca horas perdidas y el pavimento tiene memoria. Si los ves, no discutas, no des vuelta, no te pares. Mantén la línea, busca la luz adelante y no mires 2 veces el mismo número en el mismo lugar. Porque si lo haces, la noche aprende tu nombre y ya no te suelta. Freno muerto. Me llamo Martín y desde los 22 vivo arriba de un Kenworth que conoce mejor que yo cada grieta de la México 15. He visto madrugadas que parecen interminables y atardeceres que te engañan con calma, pero lo que me ocurrió en ese tramo entre Tepic y El Rosario me dejó claro que en esta ruta te mata más la maldad que la neblina o el sueño. Aquel viaje salió rutinario desde la central en el Estado de México, rumbo a Nogales, con línea directa por Guadalajara, Tepic, Sinaloa, Sonora. Carga sellada, electrodomésticos nuevos, poco más de 30 toneladas. Revisé lo de siempre al amanecer, alrededor de la quinta rueda, las mangueras de aire con su juego mínimo, niveles en orden, luces parejo. El tablero limpio, el freno de estacionamiento firme, el compresor cargando sin caprichos. No vi nada extraño. Ni una gota en el piso. El primer aviso fue pequeño, tanto que casi lo dejo pasar. Paré en un parador antes de Ixtlán del Río. Café demasiado caliente, un pan duro y esa fila de unidades que parecen dormir con un ojo abierto. Noté a un tipo sentado a 2 mesas. No tenía pinta de chofer. Pantalón de vestir, camisa pálida, una gorra sin marca. No miraba a nadie, pero su atención flotaba sobre mi caja y volvía a caer como si pesara. Fingía ver el teléfono, aunque la pantalla reflejaba solo su cara. Salí al baño, regresé, y ya no estaba. Pensé en raterillos, en la curiosidad de cualquiera, en nada que valiera una llamada. Seguí la ruta con el motor cantando parejo. La caseta pasó sin problemas y el asfalto se abrió en esas rectas largas que te obligan a mantener el pulso frío. Entrando a Nayarit, el pedal de freno comenzó a dar un juego más largo. No era mucho. 1 centímetro quizá. Uno aprende a distinguir las señales de la máquina como si fueran de la propia carne. Apoyé el freno de motor, bajé una velocidad en cada pendiente y me prometí revisar en el siguiente patio. Caía la tarde dentro de la cabina con ese tono triste que huele a diésel y café viejo. A la altura de Ruiz un sedán oscuro se pegó a mi lado por unos kilómetros, siempre a la misma distancia. No intentaba rebasar. No se quedaba atrás. Solo se mantenía en un punto ciego que cualquier chofer odia. Moví luces para que pasara. No pasó. En una subida se rezagó y desapareció. No le tomé foto mental. A veces uno decide no mirar 2 veces. Paré en la caponeta para comer algo. Volví a dar la vuelta a la caja. Sellos intactos. Llantas frías sin cortes. Los acoples, aparentemente bien. Hubo un detalle que ahora me quema. La palanca de liberación de la quinta rueda tenía una película de grasa distinta, como si la hubieran movido con manos ajenas. Limpié con el trapo, verifiqué el candado, empujé hasta escuchar el cierre redondo. Todo en su sitio. Volví a cabina y avancé. Después vino Sinaloa y con él esa sensación de que el piso patina aunque no haya lluvia. Entre Escuinapa y El Rosario hay bajadas que, si te confías, te hacen pagar. Entré a una de ellas con el motor a régimen y el freno de motor en alto. El pedal respondió al principio. En la segunda curva noté la resistencia floja.
En la tercera, el pedal se vino sin pelear. Quise negar lo que estaba viendo, pero la aguja del aire se desplomó y el tablero lanzó la alarma como un latigazo. No había tiempo para maldecir. Bajé de golpe de quinta a cuarta, dejé que el freno de motor se tragara lo que pudiera y fui tirando marcha a marcha hasta tercera. La caja comenzó a cabecear. Sentí el peso empujarme la espalda. Las barandas del camino pasaban como una fila de dientes y el precipicio se abría y cerraba a mi costado. Busqué con la mirada una rampa de escape. Nada. Solo un acceso de terraplén con tierra suelta a la derecha, más abajo del nivel de la carretera, un trazo tosco que terminaba en pasto seco y piedras. No había elección. Señalicé, abrí espacio con el claxon y tiré el volante hacia el terraplén. La unidad saltó con un golpe que me sacudió hasta la nuca. El tractor se clavó primero, la caja bailó un segundo que se me hizo eterno y luego todo se detuvo en una nube de polvo que se metió por las ventilas como si quisiera ahogarme. Apagué motor. Respiré con la boca abierta. El silencio fue un zumbido pesado que se pegó al casco y al pecho. Cuando pude bajar, el olor a aire quemado del sistema me golpeó. La manguera del eje trasero yacía con un corte limpio, recto, sin rebaba. No había reventado. La habían abierto con cuchilla o con algo igual de frío. El capo mostraba marcas recientes de herramienta, la pintura mordida, el metal brillando donde nadie debería haber tocado. No era imaginación ni fatiga. Era trabajo de alguien con tiempo y calma. Avisé a la empresa con coordenadas y fotos. Me dijeron que venía una grúa desde Mazatlán y que una patrulla local haría acto de presencia. Mientras tanto me senté en la barra del terraplén a mirar mi propia unidad como si fuera de otro. Pensé en el tipo del parador. En el sedán que se pegó como sombra. En la quinta rueda con grasa ajena. En la oportunidad perfecta que da cualquier parada para un par de manos pacientes. La ayuda tardó lo que suele tardar en la noche de Sinaloa. Llegaron una grúa y dos uniformados que hicieron su parte. Revisaron, asentaron. Uno de ellos, curtido, dijo sin adornos que no era la primera vez. Que en ese tramo venían operando grupos que saboteaban frenos o movían la palanca de liberación del remolque para provocar un accidente o una detención forzada. Que, con suerte, te encontraban vivo y deshecho y te apoyaban con traslado. Con menos suerte, la nota aparecía al día siguiente como si el camino se hubiera tragado a otro más. Me llevaron a un motel de paso en el Rosario. Habitación barata, paredes finas, televisión con volumen que no tapaba el traqueteo mental. Me acosté sin sueño. Había una vibración en los oídos, una especie de alerta que no se apagaba. Antes de cerrar los ojos, una idea me empujó de vuelta a la intemperie. Pedí una lámpara y fui a ver la unidad guardada en el patio de la grúa. Revisé no solo las mangueras y el acople. Me arrastré bajo el chasis, palpé travesaños, ejes, soportes. Lo encontré pegado con imán junto a un larguero, envuelto en cinta. Un pequeño rastreador con diodo apagado. No soy técnico, pero sabía reconocer un ladrillo electrónico cuando lo veía. Lo arranqué con cuidado. Ese tipo de cosas no se dejan donde podrían esperar a su dueño. A primera hora, con el sistema reparado y el reporte entregado, volví a la 15. Tiré el rastreador en un contenedor lejos del patio y seguí al norte. El sol nació sobre los sembradíos y por momentos todo parecía normal. El tablero marcaba parejo y el compresor se portaba como recién salido de taller. Pasando Navojoa, un sedán similar al de la tarde anterior apareció en el espejo. Se mantuvo a distancia fija, ni cerca ni lejos. Aceleré con suavidad. Aceleró. Reduje por obra y señalización. Redujo. En el siguiente parador hice un ingreso lento y me detuve junto a otras 3 unidades. El sedán siguió de largo, apenas volteó.
No necesitaba verlo de cerca para entender que, de una forma u otra, alguien había decidido acompañarme ese viaje. Llegué a Hermosillo con el cuerpo en modo alerta. Inspeccioné cada tornillo con manía. Toqué neumáticos, escuché fugas que no existían, olí el aire buscando rastros de aceite o de metal mordido. El camino te enseña que lo invisible está en lo obvio. Un sello sin rasgadura puede ser una trampa. Un acople aparentemente firme puede esconder un giro de más o de menos. Una palanca con grasa nueva puede ser el último detalle antes del desastre. Crucé Santa Ana y apunté hacia Nogales. El desierto abre la vista y por un momento la mente se aligera, pero el estómago no suelta del todo. Entregué la caja con los sellos en regla y papeles firmados. En el patio final, mientras apagaba el motor, dejé las manos un rato sobre el volante. No agradecí nada en voz alta. Solo dejé que el latido bajara a ritmo de persona y no de máquina. Desde esa noche en el terraplén, la rutina ya no es rutina. Cada salida es una lista de guerra. Miro la quinta rueda como si fuera una trampa de caza. Reviso mangueras con el tacto del que busca grietas en una presa. Meto la cabeza bajo el chasis sin prisa y paso el dorso de la mano por cada unión. Me detengo en paradores con otros choferes cerca. Evito quedarme solo donde antes no me importaba. Si algo no cuadra, no avanzo. No fue un espectro el que me quiso sacar de la carretera. No fue una leyenda contada al calor de una gasolinera. Fue alguien con paciencia, con herramienta y con un plan. Alguien que conocía tiempos y hábitos, que entendía que unos milímetros en un acople, un corte exacto en una manguera, un tirón en la palanca, pueden convertir una bajada en sentencia. Eso es lo que no me deja dormir algunas madrugadas. No la caída que no ocurrió, sino las manos que la prepararon. En la México 15 no necesitas sombras para conocer el miedo. Basta con cruzarte con quien ve tu unidad como una presa. Y aún así, mañana volveré a subir al Kenworth, pondré en marcha el motor y miraré el tablero buscando esa calma que solo el que sigue vivo puede reconocer. Porque el camino, con todo y su filo, sigue siendo el lugar donde sé quién soy. Y porque, aquí, la única defensa que queda es revisar como si cada tornillo fuera el último. Kilómetro 238, Trampa Viva. Me llamo Adrián y llevo más de 20 años reventando asfalto con un Kenworth que ya conoce mis manías mejor que mi familia. Esa noche de septiembre me tocó cruzar de San Martín Texmelucan a Coatzacoalcos con bobinas de acero. Carga pesada, paga decente y silencio en la libre cuando cae la madrugada. En la cabina llevaba café frío, una lámpara táctica y la vieja costumbre de no parar en tramos sin luz. Pensé que alcanzaría la gasolinera de la tinaja antes de que el cansancio se me trepara a los párpados. Pensé mal. El aire venía húmedo, pegado a la cara como una toalla tibia. Pasé maltrata cuidando frenos, vi un par de patrullas y algún tortón que se arrastraba con las intermitentes. Después, vacío. Cuando la autopista se abre y la noche se vuelve una sola mancha, uno aprende a leer detalles, un brillo que no encaja, un poste apagado, una camioneta estacionada sin razón. En el 238 lo vi, una línea plateada en el carril derecho, casi invisible si no fuera por el rebote de mis faros. Reduje. No era basura. Eran picos soldados a una varilla delgada, acomodados con cariño para que ninguno de mis ejes encontrara salida. No había espacio para detenerme sin exponer la tractora a una pérdida de control. Intenté morder el acotamiento, pero un guardapolvo doblado ocupaba justo donde necesitaba pasar. La decisión duró lo que un parpadeo. Sentí el primer estampido, luego el silbido áspero del aire escapando, después otro. La aguja de presión cayó como piedra. Llamé por radio. Nadie contestó.
En ese tramo el mundo parece masticar la voz. Me orillé despacio, cuidando que el remolque no se ladea. Apagué el motor pero dejé encendidas las luces y el balizamiento. Bajé con la lámpara y confirmé el destrozo, 3 llantas del remolque y una de la tractora. En el asfalto quedaban marcas frescas, como si alguien hubiera arrastrado el artilugio a toda prisa. La piel me avisó antes que los ojos. A la derecha, entre cañaverales, 2 figuras quietas. Hombres sin prisa, sin uniforme, con las manos donde no se ven las buenas intenciones. Cerré y aseguré la cabina. En el espejo del lado del conductor apareció otra sombra más, y al fondo, muy bajo, el faro de una camioneta vieja avanzando por el acotamiento sin luces. No era casualidad. Olía a teatro montado. Respiré, apreté la mandíbula hasta que me dolieron los dientes y me puse a pensar rápido. Correr no era opción. Quedarme quieto era invitación. Encendí de nuevo. Aunque los neumáticos ya pedían auxilio, la tractora aún podía moverse. Di un golpe de volante para quedar casi en medio de ambos carriles, con el remolque abanicando un poco para obligarlos a calcular. La camioneta aceleró y me rebasó por el lado izquierdo, cruzándose frente a la parrilla para obligarme a parar. 2 tipos bajaron. Uno traía un tubo cromado, el otro llevaba algo corto en la cintura que no era una herramienta. No usé el claxon de inmediato. Primero tomé el extintor que siempre cuelga detrás del asiento, lo coloqué entre las piernas, quité el seguro y lo dejé listo. Si me abrían la puerta, al menos les iba a dar una nube en la cara que les vaciara los ojos de gusto. El corazón me pegaba contra el esternón como un puño. Toqué 3 veces el aire, largo, hasta que las chapas del tráiler vibraron. Silencio. Entonces, a lo lejos, apareció la luz de otro pesado por el carril contrario. Sentí un hilo de alivio. No sabía quién era, pero en carretera, 2 cabinas juntas son otra cosa. La camioneta frente a mí dudó. El de la barra miró de reojo la luz que se acercaba. El otro levantó la mano como señalando que esperáramos. No me dio gusto. Es gente que mide cada paso. Aproveché el titubeo y avancé un par de metros para que el remolque le cerrara el ángulo. Las llantas gritaban, el rin mordía el pavimento, pero avanzar aunque sea despacio cambia destinos. El tráiler del carril contrario bajó la velocidad y encendió todas las luces. Me iluminó como si fuera un escenario. El campo alrededor quedó expuesto. Vi sombras correr entre caña y zanjones, más de las que había contado. Esto estaba bien armado. Mi plan era simple, ganar 10, 20 metros, los que fueran, hasta que el otro camión quedara a mi altura. Si se paraba conmigo, al menos pensarían 2 veces. El de la barra golpeó mi escalón. Sentí el golpe en los pies. El otro ya estaba subiendo el mentón para mirar por la ventana. No le di chance. Abrí el extintor y descargué directo hacia el cristal. La nube reventó blanca, espesa, pegajosa. Los perdí de vista un segundo. Ese segundo me valió oro. Metí baja, solté embrague sueco y el tráiler se arrastró. El de la barra reculó tosiendo. La camioneta quiso cerrarme otra vez, pero el compañero del carril contrario hizo lo que pocos se atreven, pegó su tráiler a la línea central. Me encandiló de frente y obligó a los otros a quitarse si no querían que les pasaran encima. No sé si el colega lo hizo por instinto o porque me vio la cara del perro al que ya le pisaron la cola, pero funcionó. La camioneta se abrió hacia el acotamiento y, como si alguien hubiera dado la señal, varios se desparramaron hacia un camino de tierra. Yo seguí, metro a metro, con el otro tráiler escoltándome en espejo. No hablamos. No hizo falta. A 10 kilómetros apareció un área de descanso con una caseta abierta y 2 guardias mirando el fútbol en un celular. Nos orillamos. Ahí por fin el radio volvió a vivir. Avisamos a la Guardia Nacional.
Llegaron al rato, sin prisa y con cara de conocer la escena de memoria. Revisaron el kilómetro, recogieron picos y tomaron notas. Uno de ellos, cansado como todos, me dijo que en esas semanas habían atendido varias escenas parecidas. Ninguna con bobinas, ya conocían el olfato para la mercancía fina. Tomaron mis datos y se fueron. El compañero del carril contrario se acercó, me tocó el hombro, dijo su nombre y soltó una risa sin alegría. Traía la mirada pesada de quien ha visto demasiadas ferias. Luego se fue. Ni siquiera nos tomamos la foto del recuerdo que luego llena grupos de mensajería. En este oficio hay cosas que uno no presume. En la mañana, cuando por fin llegó el servicio para cambiar llantas, el mecánico me enseñó algo que me remachó el nudo en el estómago. Entre los picos que habían recogido, varios tenían atado un hilo de nylon que se perdía hacia la maleza. Los jalan desde el monte para colocar o retirar el artilugio sin pisar la carpeta. Trabajo fino, pensado para no dejar rastros. Además, en el borde del guardapolvo doblado donde quise meterme, había grasa reciente. Alguien lo colocó ahí a propósito para bloquear la única salida rápida. No era azar. Era una emboscada con guión y actores. El resto del día lo pasé en el área de descanso, reponiendo café y esperando el camión de escolta que la empresa decidió mandar de ahora en adelante para ese tramo. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la línea plateada bailando bajo mis faros y escuchaba el escape del aire como si fuera un animal herido. Me repetí las reglas de siempre: no confiar en sombras, no confiar en el silencio, no confiar en la prisa. Y agregué otra: no confiar en el brillo de nada tirado en el carril. Volví a la carretera al atardecer, con llantas nuevas y una sensación que no se quita con Torx ni con cruceta. En el 238 no quedaba rastro. Si alguien pasaba ahí a esa hora, vería solamente una cinta impecable, postes a intervalados y caña que se mece con el viento. Pero yo sé que hay kilómetros que no salen en mapas. Sitios que parecen iguales que todos y, sin embargo, te observan. No necesito leyendas para sentir miedo. Me basta recordar el tubo golpeando mi escalón, la nube del extintor, la camioneta sin placas y esa mirada de animales a los que no les tiembla la noche. Desde entonces, cuando manejo de madrugada y un destello aparece donde no debería, el estómago se me hace chico. La mano va sola a los seguros, la otra queda en el volante con los nudillos duros. Si el radio se muere, repaso mentalmente salidas y puertas de emergencia. Si una camioneta sin luces me rebasa, bajo a baja y me pego a la línea como si fuera un riel. No es paranoia. Es estadística con nombre. Compañeros que no volvieron, cabinas vacías que aparecen en brechas, remolques abiertos como latas. Nadie te prepara para eso. Uno aprende con el golpe y, si tiene suerte, vive para contarlo. Esa noche no llegué a Coatzacoalcos. Me quedé en la base de Cotaxtla, con la cabina cerrada y la lámpara sobre las rodillas. Afuera, los grillos hacían su ceremonia. Adentro, el silencio pesaba. No recé, no pedí justicia, no juré venganza. Solo me prometí una cosa: si algún día me toca ver otra línea plateada donde no debería, no voy a dudar. El miedo no son sombras. El miedo es gente que conoce tus tiempos, tu carga y tu ruta. Gente paciente, sin prisa y sin nombre, que convierte un kilómetro cualquiera en una trampa viva. Y a veces, con eso basta para no dormir. Conos en la 15. Me llamo Darío y siempre dije que la carretera México 15 es una maestra de dos caras, te enseña a leer el horizonte y a desconfiar de todo lo que se para en él. Llevo 18 años moviendo carga de Guadalajara a Nogales, ida y vuelta, y aprendí a conocer sus puentes, sus casetas, sus curvas largas donde el tráiler se siente ligero aunque vaya lleno. También aprendí que la noche no perdona distracciones.
Aquella madrugada de noviembre de 2019 me tocó sacar una caja seca con refacciones electrónicas. Salí de la periferia de Tepic con el tanque lleno, las llantas revisadas y el GPS de la empresa marcando ruta por cuota, todo normal. El aire traía humedad de mar y en la cabina olía a diésel, café y limón del aromatizante barato que cuelga del retrovisor. Tomé el carril derecho y dejé que el Kenworth rugiera parejo, sin prisas. La 15 de noche se parece a una cinta apagada, parches de luz de sodio, letreros inclinados, algún Oxxo abierto con 2 coches afuera y un perro que cruza sin mirar. Pasé la caseta al norte de Mazatlán y el tráfico se volvió casi nulo. En el espejo solo quedaban mis faros y, muy lejos, un par de puntos blancos que subían y bajaban en la lejanía como luciérnagas cansadas. En el kilómetro donde empiezan los cañaverales, el GPS vibró con un aviso que nunca me había salido: ruta alternativa por incidente más adelante. Lo ignoré. La cuota estaba libre según el último reporte de radio. Seguí. 10 minutos después apareció una lona colgando de un puente peatonal, letras negras y un escudo borroso, como de dependencia oficial. Debajo, 2 patrullas sin códigos visibles y 4 conos naranjas acomodados en zigzag. Uno de los supuestos oficiales levantó la mano. No traía casco, ni chaleco reflectante, solo una gorra y una chamarra azul sin insignias. Reduje velocidad. En cuanto el tráiler mordió el primer cono, sentí algo en el volante, vibración extraña, la dirección un poco pesada. Miré el tablero y todo marcaba bien. El hombre de la gorra me apuntó a la orilla, a un carril improvisado con tambos, mientras el otro se acercaba por el lado del copiloto con una lámpara larga que parecía bastón. No hablaban. Solo se plantaban cerca del escalón, esperando que yo apagara. Puse neutral y jalé freno. No abrí. Me quedé mirando sus manos. Un detalle me partió el pensamiento: la placa de la supuesta patrulla era de plástico, sin remaches, y en la defensa traía pintura fresca chorreada. No eran policías. Alcé el radio. Base, aquí unidad 23, posible retén no oficial en la 15, antes de Costa Rica, solicito. La lámpara golpeó la puerta del copiloto con un golpe seco. Luego otro, más fuerte. El de la gorra me indicó que bajara. No lo hice. Ciérrate al plan, me dije, como nos entrenaron en el patio, vidrios arriba, voz firme, manos visibles, nada de héroes. El tercero apareció por el frente, salió de la oscuridad como si hubiera estado pegado al cofre, traía un tubo corto y un chaleco naranja de obra. Me apuntó al eje. Tu llanta viene baja. Apaga y bájate. No discutí, pero no corté el motor. Metí primera muy despacio con el freno todavía jalado, dejé que el tráiler se estirara medio centímetro. Los 3 dieron un paso hacia atrás. Me temblaron las manos, no por valentía, sino porque cuando mueves un monstruo de toneladas en falso, cualquier error te cobra con metal retorcido y gritos que nadie atiende. Pensé en la carga, en el patrón, en la familia. Pensé que si me sacaban de la cabina me tiraban a la cuneta y en media hora nadie recordaría mi nombre. Entonces vi el cuarto. No estaba en el camino, sino arriba, en el puente. Un tipo recargado en la baranda, teléfono en alto, grabando o transmitiendo. Ese detalle cambió todo. Si había cámara, había prisa. Si había prisa, tenía una ventana. Solté freno, urdí el volante y apunté directo a un hueco entre tambos por donde cabía la defensa. Los conos volaron, los falsos oficiales también. El tráiler gruñó como si despertara. Escuché un golpe a la altura del tanque y otro en la caja. No solté. La lona del puente quedó atrás como un fantasma mal colgado. Pise a fondo hasta que el velocímetro dejó de temblar y el asfalto volvió a ser línea.
5 kilómetros más adelante, el volante se endureció y supe por qué habían puesto los conos, clavos. Alguno se incrustó en la banda. La dirección se iba poco a poco. Tuve que aflojar. El espejo me regaló otro aviso. Venían luces sin placas, 2 camionetas apretando. No querían que me detuviera en plena autopista, querían aislarme. Busqué un lugar con luz. La 15 no siempre te da esos lujos, pero cuando aparece una estación de servicio con toldo blanco se ve desde medio mundo. Vi una a lo lejos, al lado había una pensión con 3 unidades estacionadas y una caseta con foco temblón. Decidí morir ahí si hacía falta. Entré abierto para que la caja no tumbara el poste y frené largo, con los dientes apretados. Las camionetas dudaron en la entrada y eso me regaló 10 segundos. Toqué claxon como si estuviera ebrio y me bajé con el chaleco que traigo a la mano para las revisiones. No corrí, caminé directo a la caseta, sin mirar atrás, con la seguridad de un tipo que está en su casa. No lo estaba, pero a veces el cuerpo necesita esa mentira para moverse. ¿Todo bien, jefe?, preguntó el velador saliendo con un garrote. Se me calentó. ¿Tienes extintor?, dije en voz alta, a propósito, como si hubiera fuego. Si dices fuego, todo mundo mira. 2 choferes de la pensión levantaron la cabeza. Uno se acercó sin prisa, el otro sacó el teléfono. Las camionetas se quedaron en la bocacalle, midiendo. El de la lámpara bajó de una de ellas, ahora con el rostro descubierto. Tenía la barba mal rasurada y la mirada de quien ha hecho esto muchas veces. Se acomodó la gorra, evaluó la escena y decidió que no valía la pena. Se fueron despacio, como si solo hubieran entrado a comprar agua. Cuando por fin respiré, las piernas me crujieron. Revisamos las llantas, 3 clavos, uno aún vibraba al girar. Un chofer viejo me dijo que últimamente estaban poniendo mantas falsas y ponchallantas en tramos de oscuridad para obligarte a orillarte. Que si no caes, te siguen hasta la libre o te encajonan antes de una zona de curvas. Que no era personal, que era trabajo, como si esa palabra limpiara la mugre de lo que hacen. Marqué a base. La voz del supervisor se puso áspera, luego seria. Mandaron apoyo y una grúa chica con compresor. A mí me ordenaron quedarme ahí hasta que amaneciera. El velador me ofreció café recalentado y un banco. Me senté frente a la cabina con la mirada clavada en la entrada, esperando que regresaran. No lo hicieron. Creí que lo peor había pasado hasta que noté la marca. Un adhesivo blanco, del tamaño de una moneda, pegado en la esquina inferior del parabrisas del lado del copiloto. No era de la empresa ni de la aseguradora. A simple vista parecía basura. Lo despegué con la uña y el velador lo puso debajo de la lámpara de la caseta. Era un sticker con un número escrito a plumón y un puntito metálico al centro, como esos rastreadores baratos que beben la batería del teléfono. Nos quedamos callados. Lo envolví en una bolsa de pan y lo metí en una lata de refresco que el velador enterró en una maceta llena de tierra reseca. Si me habían marcado antes del retén, también sabían que yo había escapado. Me pasó un escalofrío que me dejó las manos frías aunque el café estaba hirviendo. Tapé la esquina del vidrio con cinta plateada. Llamé otra vez a base. Me dijeron que justo eso les habían reportado en Sonora y Sinaloa en semanas recientes, pegatinas en casetas, en paradores, en baños de estación. Señales para halcones que solo necesitan apuntar un número y seguirte desde lejos. Cuando amaneció, la pensión se llenó de movimiento, motores encendidos, cadenas golpeando, gente barriendo el patio de grava. El sol salió gris detrás de una nube inmóvil. Llegó la grúa, cambiaron las bandas, revisaron ejes. Yo miré cada centímetro de la cabina como si buscara un insecto. Encontré otro adhesivo, esta vez en la defensa trasera, pegado entre la placa y el lodo. Lo arranqué con rabia hasta que me quedé con pegamento en los dedos.
El velador me vio hacerlo y no dijo nada. Sabía que esa clase de rabia es parte de seguir vivo. Volví a ruta en caravana con otra unidad. Nos fuimos como camiones viejos, juntos, sin jugarle al valiente. La 15 ya tenía más coches, más vendedores en los acotamientos, más olor a comida y a sal. Cruzas pueblos que no conocen tu nombre pero ven pasar tu miedo, porque se nota, en la postura, en cómo agarras el volante, en cómo no te pegas a nadie y aún así necesitas que alguien vaya a tu lado. No hubo más incidentes ese día. Entregué en Hermosillo a mediodía, firmaron de recibido, me dieron una copia arrugada. Todo en orden. Nadie fuera de ruta, nadie desaparecido. Así es la parte más engañosa de este trabajo, lo terrible puede quedar sepultado por una firma y una foto de la caja abierta. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad antes del puente y miro arriba buscando a alguien con teléfono. Reviso parabrisas, defensa, manijas, luces. No entro a calles laterales sin salida, no me detengo donde el toldo no alumbra el asfalto, no confío en mantas con logos impresos a medias. Aprendí a leer los conos como se leen las nubes, si están demasiado nuevos, si están mal puestos, si brillan donde no hay obra, son aviso. Muchos me dicen que el miedo se cura con kilómetros. Mienten. En esta zona el miedo aprende tu ruta y te espera. A veces me subo a la cabina y, antes de encender, paso la palma por el vidrio buscando la textura mínima de un adhesivo que no debería estar. Cuando no lo siento, prendo. Cuando lo siento, lo arranco y lo entierro en cualquier maceta. Y sigo, porque la 15 no se detiene por nadie, solo cambia de cara y te mira desde la siguiente curva. Y tú sigues vivo mientras no le des la espalda a esa mirada. Cinturón en verde. Salí del patio de Atlacomulco con una caja seca y el tiempo justo para llegar antes del amanecer a Lázaro Cárdenas. Era 2018, temporada de lluvias, la plancha del siglo XXI brillaba con charcos que parecían espejos mal puestos. Revisé presión de llantas, sellos, luces de gálibo, el tag en el parabrisas y me acomodé en la cabina. Todo estaba en orden hasta que crucé la primera caseta y el tablero hizo un bip insistente. El testigo del copiloto marcó pasajero sin cinturón. Miré de reojo el asiento derecho y noté el respaldo con una hendidura suave, como si alguien se hubiera acomodado con paciencia. No quise detenerme a un lado de la autopista, me limité a pasar el cinturón por encima del asiento y abrocharlo para callar la alarma. El sonido cesó, pero el cinturón quedó tenso, no como cuando lo estiro yo, sino con una presión pareja, continua, que hacía vibrar apenas la hebilla. Seguí manejando. El viento lateral pegaba desde los cerros, la dirección pedía correcciones mínimas y el tacógrafo marcaba una línea limpia. En el retrovisor interior, la forma hundida no se deshacía, al contrario, parecía acomodarse con el vaivén del tracto. Pasando Contepec, el piso se volvió más irregular y el asiento del copiloto crujió como madera que toma asiento. El olor de la cabina cambió sin aviso, un aroma a tela guardada, húmeda, parecido al que queda cuando se empapan las chamarras y uno las deja secar sin sol. Abrí apenas la ventila, no quería perder temperatura. En el parabrisas corrían gotas nuevas. La caja respondía bien, no había juego raro en el diferencial. Lo normal, excepto por ese peso a mi lado que mis ojos no podían nombrar. En la recta larga antes del entronque a Uruapan, el cinturón del copiloto se aflojó un poco y volvió a tensarse. Lo vi mover apenas, un gesto corto, suficiente para sentir que algo había cambiado de postura. La luz en el tablero intermitió un instante y se estabilizó como si el pasajero se hubiera acomodado mejor. Metí tercera alta en una subida y el motor ronroneó constante. Entonces noté otra cosa, en el vidrio lateral derecho se marcaba un empaño ovalado a la altura de una cara. Lo limpié con el dorso de la mano y volvió a aparecer en pocos minutos, del mismo tamaño. Aproveché una área de descanso. Apagué el motor,
alumbré con la linterna el asiento, el piso, el hueco entre la base y el portaobjetos. Nada fuera de lugar. Debajo encontré solo una liga de amarre rota y el manual viejo del radio. Toqué el respaldo con los nudillos, espuma cansada, quizá. Levanté el tapete, el metal estaba frío y mojado por la humedad del ambiente. Arranqué de nuevo. El tablero me recibió con el bip ya conocido, el cinturón, abrochado y firme, volvió a señalar que alguien iba ahí. Y otra vez, el empañe en la ventana. Reanudé la marcha más atento al entorno que a mis propias teorías. Con la vista periférica notaba el cabeceo del asiento del copiloto en cada junta de dilatación. No era grande, pero existía un pequeño asentamiento que hace un cuerpo al ritmo del camino. El peso parecía aumentar en los tramos donde el asfalto estaba reparchado. El tracto se inclinaba más del lado derecho de lo que yo consideraba normal. Lo medí con el horizonte de mis ojos, esa línea que uno aprende a usar cuando la carrocería te habla mejor que cualquier reloj. A la altura de Lombardía, el cielo se cerró y me cayó una lluvia gruesa. En el espejo derecho vi, por un segundo, una sombra oscura donde la cabina hace esquina, como si una chamarra hubiera quedado colgada del respaldo. Al toque siguiente de freno, la sombra no estaba. Me obligué a pensar en simplezas, un falso contacto, un asiento fatigado, una variación en el sensor. Para no perder el control mental de la ruta, me concentré en el conteo de kilómetros, en los letreros, en la música baja. El cinturón, sin embargo, respiraba a su modo, tensándose y aflojando con una regularidad que no venía de mí. Llegué a la báscula de paso. El semáforo marcó verde y la tiré como venía. Al ocupar el carril, sentí un golpe seco debajo del asiento derecho, corto, como si un objeto hubiera rodado y topado con la base. El cinturón dio un tirón que me movió el hombro. Me quedé inmóvil, escuché el golpeteo de la lluvia, el motor a bajas, el zumbido del ventilador, nada más. Metí primera, salí, y durante los siguientes 10 kilómetros no pasó nada. El respaldo, al menos, ya no lucía tan hundido. A medianoche exacta, en un tramo sin alumbrado, todas las luces de advertencia parpadearon un instante como cuando se corta el suministro y vuelve al segundo. La pantalla del tacógrafo marcó hora al 0 por un latido y se corrigió sola. El cinturón en verde. El asiento sin forma. El empañe desaparecido. Una calma rara se apoderó de la cabina, no era alivio, era como si la presencia se hubiera levantado para bajar en una salida que yo no vi. Conduje el resto del trayecto con esa sensación, el espacio a mi lado vacío y cargado al mismo tiempo. Entregué en puerto al amanecer. De regreso al patio, pedí que revisaran el sistema de cinturones. El eléctrico me dijo que el sensor podía volverse loco con la humedad y la vibración, que a veces un cable mordido contra la base hacía creer que había peso cuando no. Desarmó el asiento del copiloto con calma, encontró una moneda atorada en el riel, un tornillo suelto que ya no correspondía a nada, un pedazo de cincho plástico quebrado, polvo, nada con peso. De a un lado del túnel, entre el forro y la estructura, sacó una bolsita metálica olvidada, un paquetito de tuercas, rondanas y una llave pequeña envuelta en cinta. No era grande, pero sumaba gramos. Lo suficiente, dijo, para engañar a un sensor cansado si vibraba en el ángulo justo. Lo tiró en una charola. Probó continuidad, borró fallas, roció limpiador de contactos y cerró. Quise creer que bastaba. Pero esa misma tarde, antes de salir a otro viaje, me quedé un momento en la cabina, en silencio. Miré el asiento del copiloto y juraría que el respaldo seguía marcado, no tanto como la primera noche, lo justo para recordar que un cuerpo deja huella aunque se levante. Toqué la tela, estaba seca, tibia por el sol. Cerré los ojos y en la curva del olor a tela guardada me vino un detalle que no quise contarle a nadie. Al llegar a puerto, cuando abrí la puerta para entregar papeles, la ventana del copiloto tenía otra vez la marca ovalada del empañe, como de respiración pegada al vidrio, y el cinturón, aún abrochado, cayó solo, despacio, como dejándolo ir una mano que no vi. Desde entonces, cada vez que paso una caseta y el tablero hace bip, paso el cinturón por el asiento sin mirar mucho. Dicen que todo fue el paquete de rondanas,
que la humedad, que el cable flojo, me quedo con eso para manejar tranquilo. Aún así, hay noches en que la línea del tacógrafo se me antoja más pesada del lado derecho y el riel del asiento suena como madera que se acomoda. En esas noches no prendo la radio ni hablo por teléfono, conduzco con la vista al frente, los espejos bien ajustados, el cinturón en verde y el asiento del copiloto ocupado, por lo que ya no pesa como antes, pero sigue haciendo espacio. Conos de cacería. Junio de 2018, Cuesta de Maltrata. Llevaba lámina enrollada en un full de 53 pies, 20 toneladas que empujaban el chasis en cada vibración. Era de madrugada, el asfalto estaba frío y el aire bajaba desde los paredones con rachas que movían los espejos. Tenía café viejo en el vaso y la mirada fija en el carril derecho, pendiente del freno de motor y de la aguja de presión de aire. Mi plan era cruzar hasta Esperanza y dormir en patio. Nada extraordinario, puro trabajo. A la salida de una curva abierta vi conos reluciendo a distancia. No era el fulgor pálido de los reflectores comunes, sino una fila pareja, como si alguien los hubiera medido con cinta. Delante, 2 bengalas en el piso formaban una flecha improvisada señalando a una brecha de servicio, paralela a la autopista. En el panel de la cabina, el ELD marcó alerta por trayecto atípico. En el radio no se escuchaba tráfico. No había patrulla ni bandera de personal de obra. Aún así, la fila de conos y la flecha encendida hacían ver la desviación como algo oficial. Reduje con la caja y me metí. La terracería no tenía maquinaria a la vista, ni camiones de volteo, ni montículos de grava. Era un trazo viejo, con huellas de agua en bajada y un bombeo constante que me sacudía todo. El tablero vibraba, los remaches del techo daban pequeños golpes, y cada brinco pasaba al semirremolque como una ola que regresaba. Con los faros altos alcanzaba a ver la segunda hilera de conos más adelante, otra flecha de bengalas repitiendo el mismo gesto: sigue, sigue. Algo no cuadraba. En los trabajos de la zona, el personal se identifica con chalecos, hay una camioneta con torreta y por lo menos una lona con el nombre de la empresa. Aquí, nada. Solo plástico, fuego, tierra. Seguí con la mente contando segundos, calculando distancia. 1 kilómetro, quizá 2. En un claro junto a torres de alta tensión, el camino se estrechaba. A mi izquierda, una zanja recién abierta, a la derecha, monte bajo. Adelante, otra flecha de bengalas. El ELD cambió a evento fuera de ruta. En el retrovisor, la autopista quedaba abajo como una línea distante. Pasaron 30 metros y escuché un clac seco bajo la cabina. Después otro. Pequeños mordiscos metálicos, no el golpe sordo de piedra suelta. Miré las presiones de llanta, aún en rango. El bombeo aumentó y un traqueteo empezó a recorrer el tablero como si algo se hubiera soltado. La vibración me subió por los antebrazos. No había espacio para girar con el full sin quedar cruzado. Seguí avanzando a paso de hombre. En una curva cerrada encontré el primer rastro, cilindros chamuscados de bengala consumida, acomodados al margen, y más adelante lo que a primera vista parecían espinas rotas. Frené con cuidado, metí intermitentes, bajé a revisar con la lámpara y el chaleco. En el polvo había miguelitos hechos con varilla cortada y doblada. Alguien los había esparcido a mano. No eran muchos, solo lo suficientes para obligar a reducir y escoger rodadas. Mientras recogía los que vi, escuché a lo lejos un motor en baja, constante, sin acercarse. Subí otra vez, no había señal en el teléfono. Las flechas de bengala seguían guiando el trazo como si de verdad existiera una obra. Lo único que podía hacer era mantener el conjunto en línea, no pararme, no perder inercia. Me aferré a la columna del volante, dejé el freno de motor en el primer escalón y me pegué a la orilla menos castigada. Cada tanto sentía un toque leve en la banda de rodamiento, como si algo rozara, y otra vez el traqueteo de la cabina. El ruido venía del lado del copiloto, alto, metálico, a intervalos, como un tambor pequeño golpeando chapa.
El camino se abrió de pronto a una explanada de tierra apisonada. Había marcas de muchas llantas, restos de botellas, 3 conos volcados, una llanta vieja usada a modo de fogón y un letrero de madera clavado con la palabra desviación pintada con brochazos. Detrás, la brecha se metía a un túnel de arbustos y desaparecía. No era una obra, era una boca para sacar a quien obedeciera. Me detuve sin apagar el motor. Observé el perímetro con la luz larga. Noté algo que me apretó el estómago. A mi espalda, entre el polvo y las rodadas, se veían huellas recientes de un vehículo que había entrado y salido por el mismo trazo que yo, pero cortando camino por la orilla para ponerse a un costado. Como si alguien hubiera ensayado la maniobra para cerrarle el paso a un camión grande. No vi luces. No escuché voces. Solo el zumbido eléctrico de las torres y mi propio ventilador. Elegí no jugar al valiente. Metí reversa con suavidad, apunté las plataformas, corregí con paciencia y en 2 abanicos logré acomodar el frente de la cabina hacia la salida por donde había venido. El traqueteo metálico volvió más fuerte, como si algo rebotara dentro del panel. No quise abrir ahí. Aceleré lo suficiente para que el conjunto me siguiera y mantuve las llantas sobre las rodadas más profundas. En el retrovisor, al rebasar la explanada, vi una luz breve, un destello mínimo detrás de los arbustos, como de faro que se cubre con una mano. No me detuve a confirmar, el regreso fue más largo que la entrada. Entre cada flecha de bengalas recogí con la vista los miguelitos y jugué a evitarlos sin hacer movimientos bruscos. En la bajada final, la autopista asomó entre sombras y me dio un respiro. Al reincorporarme, el ELD pitó y volvió a ruta. Nadie me siguió. Mantuve 90 por unos minutos sin mirar los espejos, con la garganta apretada y la lengua pegada al paladar. En esperanza entré al patio de una gasolinera y aparqué bajo la luz del surtidor más cercano. Bajé con la lámpara, revisé los neumáticos y encontré 2 piezas de varilla incrustadas superficialmente en una de las llantas de la plataforma trasera. No había pérdida. En el costado del camino, pegado a los largueros del chasis, se veían marcas frescas de tierra golpeada. Abrí la puerta del copiloto para buscar el origen del traqueteo. El altavoz del frente había perdido su base, el imán estaba pegado a la abrazadera del extintor, colgando con el cable tenso. Las vibraciones de la terracería habían hecho su trabajo. Lo quité con cuidado, lo metí a la guantera y me quedé con la mano entumida dentro de la cabina, sintiendo el motor en mínimo como un ronroneo pesado. Llegó otro operador que venía de Orizaba, se estacionó a 2 cajones y me hizo una seña de saludo desde su asiento. Levantó una mano abierta, como preguntando si todo bien. Le regresé la seña. No tenía ganas de contar nada. Compré un agua y me senté en el estribo con la mirada hacia el pavimento. El gerente nocturno barrió unas hojas frente a la tienda y dejó que pasaran unos minutos sin acercarse. A esa hora cada quien carga su día como puede. Cuando amaneció, revisé de nuevo el conjunto con luz natural. En los guardafangos quedaron marcas de tierra que no eran de la autopista, granos finos mezclados con ceniza, como si hubieran apagado bengalas en el mismo sitio donde yo maniobré. En los riñes, polvo adherido con un patrón extraño, como pequeños círculos donde algo metálico golpeó y vibró. Hice fotos con el celular para mi reporte, saqué los miguelitos de la llanta con unas pinzas y los guardé en una bolsa. Tenían olor a aceite quemado. Ese día entregué en Puebla, dormí a ratos y por la tarde, de regreso en bodega, conté lo sucedido al jefe de tráfico. Me pidió las fotos y el punto exacto. Dijo que ya había rumores de una desviación falsa en esa bajada, que otros habían visto conos y bengalas sin personal, siempre a horas en que el tránsito es menor. Nadie quería detenerse a comprobarlo. Ninguno traía daños mayores. Todos llegaban con algo parecido en la voz, un cansancio extraño que no te suelta aunque el camión esté parado. Esa noche, al intentar dormir en la litera, volví a oír el traqueteo del altavoz suelto golpeando la chapa, el mismo ritmo que marcó cada metro en la brecha. No tenía palabras en la boca, solo el cuerpo alerta, como si de nuevo tuviera que decidir en una explanada sin testigos. En el registro de mi trayecto quedó un diente raro,
una pequeña curva sin sentido, la misma que te obliga a recordar que a veces la carretera te habla con trucos, plástico, fuego, metal en el polvo. Lo único cierto es que quien colocó esas señales sabía que alguien obedecería. Esa madrugada fui yo. Y solo salí porque no me quedé a preguntar. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.